Título: La figura sin rostro. Bienvenidos nuevamente a Misterios y Enigmas, el espacio donde compartimos con ustedes historias seleccionadas cuidadosamente. Hoy traemos encuentros paranormales que, aunque parezcan imposibles, podrían resultarte inquietantemente cercanos. Historias que quizá te hagan recordar algo que te ocurrió o que escuchaste en algún lugar cercano a ti. Recuerda, nuestra intención es compartir estos relatos, no asustarte, pero algunas veces será inevitable. Antes de empezar, quiero advertirte algo. Si alguien en tu casa acaba de pasar frente a ti en completo silencio, asegúrate de que realmente sea quien dice ser. Llama a esa persona. Si no responde, quizás seas tú el próximo protagonista de esta noche. He escuchado muchos relatos fascinantes y otros más simples, pero ninguno como el que me ocurrió hace algunos años. Aunque no es tan espectacular como otros que he oído, es lo más extraño y perturbador que me ha tocado experimentar hasta ahora. Esto ocurrió cuando estaba en la preparatoria. Estudiaba en una academia con horario nocturno. Mi hermana y yo siempre hemos sido noctámbulas. Preferíamos desvelarnos terminando tareas y pendientes para no preocuparnos por nada al día siguiente y poder disfrutar las mañanas. Por eso, muchas veces trabajábamos juntas en la sala, con música de fondo o la televisión encendida. Nuestra casa tiene una distribución peculiar. Desde la sala debes recorrer un pasillo largo que conecta el cuarto de mi hermana, el de mis padres y, al final, mi habitación. El baño está justo cruzando mi dormitorio. Esa disposición hacía que, cuando mi mamá quería saber si ya nos íbamos a acostar, simplemente nos llamaba desde la habitación de mi hermana, y siempre le contestábamos. Era habitual que las 3 o 4 de la madrugada nos sorprendieran despiertas, ya sea terminando tareas o conversando. Un detalle que considero crucial es cómo lucía mi mamá en esas noches. Solía usar un camisón rojo con un diseño de la pantera rosa. Mi hermana y yo estábamos tan acostumbradas a verla con esa prenda que era inconfundible. También teníamos un perrito ya anciano que, por lo general, dormía en el cuarto de mi hermana. Aunque en otras ocasiones había tenido experiencias extrañas, siempre las atribuía a estar medio dormida o distraída. Pero esa noche fue diferente. Era una madrugada como tantas otras. Mi hermana, que ya estaba de vacaciones, se había acostado temprano. Yo, en cambio, estaba en la sala, terminando una tarea interminable. Pasadas las 3 de la madrugada, finalmente decidí apagar la computadora y la televisión. Dejé mis cuadernos sobre la mesa para recogerlos después y apagué las luces. La casa quedó completamente a oscuras. No me molesté en encender lámparas o buscar una linterna. Conocía cada rincón y la tenue luz que entraba desde la calle era suficiente para guiarme. Mientras caminaba hacia mi habitación, abrí la puerta del cuarto de mi hermana, como siempre hacía al pasar. Entonces la vi. Mi mamá estaba parada frente a mí, a menos de 1 metro de distancia. Podría haber extendido el brazo y tocarla fácilmente. «¡Ay, mamá, me espantaste!», exclamé de forma automática, creyendo que se había levantado para preguntar si ya iba a dormir. Pero no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, mirándome fijamente. Algo en su postura era extraño, aunque no supe identificar qué. Entonces escuché un ruido suave detrás de ella, como un leve quejido. Giré la cabeza y la vi. Mi mamá, profundamente dormida en su cama junto a mi papá, quien roncaba como siempre. Miré hacia la cama de mi hermana. Ella también estaba dormida, con nuestro perrito a su lado. Volví a mirar la figura frente a mí. El camisón rojo con la pantera rosa era idéntico. Su cabello era igual al de mi mamá. Pero su rostro era una sombra. Era como si la oscuridad se hubiera concentrado en su cara, negándome cualquier detalle. Entonces, frente a mis ojos, simplemente comenzó a desvanecerse. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. Finalmente, reuní el valor para regresar a la sala. Pasé justo por donde había estado esa figura, y aunque mi cuerpo no reaccionaba del todo,
Un escalofrío recorrió mi espalda y me obligó a moverme. Caminé lentamente hacia mi cuarto, con la piel erizada y la sensación de que algo me seguía. Cuando llegué, comprobé que mi mamá seguía profundamente dormida, al igual que mi papá. Me acosté, pero el sueño no llegó. No podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Qué era esa figura? La estatura, la complexión y el camisón eran idénticos a los de mi madre, pero ese rostro vacío, esa ausencia, es algo que nunca podré olvidar. Desde entonces he pensado mucho en esa noche. Tal vez estaba demasiado cansada, pero el susto inicial me despejó completamente. ¿Y si todo fue un sueño? ¿Cómo explicar la forma en que desapareció sin que yo siquiera parpadeara? Lo más inquietante es que no fui la única en experimentar algo así. Tiempo después, mi hermana me contó que también había visto algo similar a nuestra mamá, pero en otra ocasión. Sin embargo, nunca volvió a suceder. Quizás tenga algo que ver con la práctica de energías que comencé a realizar tiempo después. Eso me ayudó a entender muchas cosas, pero también me permitió percibir las experiencias extrañas de forma distinta. Aunque sigo viviendo cosas inexplicables, ya no las siento de la misma manera. Ahora sé cómo reaccionar y he aprendido a convivir con lo desconocido. Que tengan una buena noche y recuerden siempre mirar 2 veces a las figuras que cruzan frente a ustedes. Nunca se sabe si son realmente quienes dicen ser.